gente bella, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de tu programa llamado Con Cierto Sentido. Hoy nos vamos a Europa, nos vamos al otro lado del mundo. No sé qué clima estará haciendo allá, pero nos vamos a Francia. Ya la están viendo ahí seguramente en pantalla. Vamos a charlar con una apasionada por los libros, escritora también, está presentando su novela de ciencia ficción y vamos a hablar mucho acerca de eso y de su pasión tan grande por esto. Bienvenida a este programa, Cintia Bonavelo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de tenerte acá, Cintia. La verdad que cuando me enteré de esto que estabas haciendo, por Ariel, que tenemos ahí, el esposo de ella, es un amigo en común que tenemos por grupos de WhatsApp. Uno conoce mucha gente por estos grupos donde hacemos comunidad, tanto por WhatsApp o por Instagram. Y ahí él me comentó de tu libro, de esta novela que nació, que fue naciendo, ¿no? Se fue gestando como a lo largo de los años, porque estuve leyendo un poquitito en tu información que es algo que tenías pendiente, que comenzó a nacer en 2010 y bueno, y fue como tomando su curso hasta que hoy en día, hace un tiempito ya, tenés en formato digital y también en formato físico tu novela llamada Salvada. Quiero que nos cuentes todo, cómo arrancó esta pasión por los libros, cómo no solamente se transformó en una pasión de lectura, sino que también de escritura y bueno, y cómo hoy estás disfrutando de este sueño tan hermoso como tu primer novela. Uy, bueno, no sé si tienen tiempo. Tenemos Ese es el mucho tiempo para escucharte. Bueno, en realidad mi pasión por la literatura y los libros comenzaron desde muy pequeña, ¿no? Desde muy chiquita. Me acuerdo una vez cuando tenía 9 años, era el Día del Niño, y mi mamá me dice, bueno, mira, yo te voy a dar dinero y vos te metés en la juguetería y comprás lo que quieras con ese dinero. Y bueno, y me metí al fondo, había una pequeña sección donde había libros y bueno, elegí un libro y ahí es donde empezó este viaje tan maravilloso por las letras, ¿no? Nunca lo solté. Siempre fui muy apasionada de la literatura, de todos los géneros, de todos los tipos. Y bueno, eso también me llevó un poco a que más adelante, cuando ya terminé el secundario, decidí estudiar mi carrera como profesora de justamente, ¿no? De lengua y literatura. Así que, pero nunca dejé de escribir y nunca dejé de leer. Y bueno, y lo que fue la concepción de esta novela en realidad empezó en el año 2010, Sí. A partir de una visión que tuve de pronto, una imagen, Sí. y a partir de esa imagen empecé a escribir, ¿no? Lo hice más que nada por una cuestión, como un hobby, pero bueno, ese hobby fue tomando un poquito de forma, también lo abandoné por mucho tiempo, hasta que, bueno, al fin me animé y dije, bueno, ¿por qué no lo puedo compartir, no? Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Cuál fue ese primer libro, te acordás? El que agarraste cuando tenías 9 años. ¿Cuáles fueron tus primeros libros con los cuales te acercaste a la literatura? Sí, fue una novela de aventura, se llamaba El tesoro del viejo molino. Una novela de aventuras, una niña que iba por el bosque y tenía que encontrar un tesoro y era un poco detectivesco, ¿no? Sí. Pero me acuerdo todavía, sí. De hecho lo tengo en Argentina, en mi biblioteca lo tengo, porque si bien me mudé y dejé todo, Sí. eh, la biblioteca quedó a resguardo como un tesoro que tengo ahí, una amiga me la está cuidando. Ay, completamente. Ese es como tu tesoro acá en Argentina, ¿no? En tu Sí. país natal, porque vos naciste acá en Argentina. ¿Y hace cuánto estás viviendo allá en Francia? Y ya van a ser 3 años, 3 años. Nos vinimos justo en medio de antes de que comience la pandemia, y bueno, y al final quedamos. Se quedaron ahí, del otro lado. Sí, sí, Qué quedamos lindo. del otro lado del charco. Dijimos, bueno, vamos a probar, en todo caso, qué es lo peor que puede pasar. Bueno, una pandemia mundial. Ay, no, terrible. Bueno, sabés que tengo unos amigos que les pasó más o menos lo mismo. Habían viajado justo antes, creo que el año anterior de la pandemia, a Italia. Y bueno, y de pronto pandemia, lío, cambios en el mundo y se terminaron quedando ahí. Todavía están ahí, les mandamos un Claro. beso. Se quedaron. Yo creo que no van a volver. Y nosotros, por lo pronto, acá Bien, tienen estamos, el hasta que proyecto, Dios disponga. tal cual, tienen el proyecto, digamos, ya de radicarse
ahí en Francia. Bueno, ¿viste cómo es esto? Uno nunca puede proyectar mucho Ay, las no. cosas. Por ahora, en el hoy, te podemos decir que sí, Sí, hoy tenemos pensado quedarnos acá. Pero bueno, no sabemos qué puede deparar el futuro. tal cual. Bueno, vamos ahora a centrarnos 100% en tu novela, que la pueden encontrar para aquellos que están escuchando el programa en Amazon. Ella tiene un link directo en su perfil de Instagram donde vas a comprar este libro, que lo tenés en formato digital, en formato del iPad de libros. ¿Cómo se llama también ese que es tipo un iPad de Kindle, libros? Kindle. ¿Se dice así? sí. Bueno, en No, el... no sé si se dice así, yo le Bueno, digo, o Kindle, claro, porque lo estamos diciendo como en español, Kindle. claro, Amazon lo mismo, ¿viste? No sé si es Amazon o Amazon, no sé. No, no tenemos ni idea cómo es, pero bueno, la gente lo comprende. Y también lo tenés en formato físico, de tapa dura, tapa Sí, blanda, seguramente para la gente de ahí o alrededores. Haces envíos del libro, acá o en la Argentina, viste mejor formato digital, me parece. sí, por ahora en Argentina es mejor en formato digital, pero sí estoy tramitando esa cuestión para que pueda llegar también en formato físico, sí, sí, por muy Excelente. pronto. Buenísimo. Bueno, ahí en placa apareció el Instagram de ella para que la puedan seguir. Vamos a hablar entonces de Salvada, esta novela que nació en el año 2010, que tuvo un lapso ahí de quedarse, por así decirlo, guardada en un cajón y de pronto la terminaste. Contanos, la historia inicial, el corazón de la historia que arrancó en 2010, ¿es el mismo que terminaste o fue mutando? Viste que a veces las historias como que suelen mutar un poquito. No, no, en realidad el corazón de la historia es el mismo porque Bien. de hecho prácticamente la tenía terminada, faltaban unos 5 capítulos, cuando mis frustraciones pudieron más y la guardé en un cajón, ¿no? Bueno, Claro. la guardé en mi carpeta de la computadora. Ahora, Y quiero saber antes de que sigamos charlando, ¿cuál fue esa frustración tan grande que te llevó a detener tu sueño? Porque en uf, sí era tu sueño poder tener esta novela y a un pasito de terminarla, de decir, no, le voy a dar un tiempo. bueno, en realidad es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo soy una persona que también tengo que trabajar mucho en en creerme un poco lo que puedo Sí, hacer, ¿no? Lo que puedo ser capaz de hacer. Entonces, en esa lucha diaria me encontraba y un día estaba mirando una película que comenzaba de manera muy parecida a cómo comenzaba mi novela. Y entonces dije, no, esto es una porquería, no quiero que nadie lo vea, no, no, no. Y agarré y lo guardé. Dije, nunca más esto no lo ve nadie, porque encima, qué parecido a algo que ya se vio, no, no quiero saber nada. Y entonces creo que fue ese el detonante o en realidad la frutilla del postre para que yo me claro. decida a no mostrarla nunca en mi vida. No, terrible. Pero hoy en día incluso lo vemos también en las series y también en libros, cuando pertenecen a un Tal cual. género. Hay similitudes en historias y en cosas, pero eso no hace que pierda la esencia con el cual uno hace ese proyecto, ¿no? Pero bueno, a veces, como decías vos, puede mucho más la falta de seguridad o la falta de creer que puedo hacerlo, ¿no? Creo que es el gran robador de sueños, de creer Tal que cual. no puedo Tal hacerlo. cual, y es algo que uno tiene que trabajar, ¿no? Y que tiene que luchar, porque es como que uno piensa que no va a poder o que no son inseguridades, ¿no? Que uno tiene, y bueno, y hay que trabajar en eso, sí, claramente. Tal cual. Bueno, contanos un poco, sé que tenés varias reseñas, también mucha gente ha hecho reseñas acerca de tu libro. Si tuviéramos que llamar la atención al lector acerca de este libro, ¿qué contaría acá? La autora, tenemos el placer, el privilegio de que vos seas la Uh, que pueda contarnos como esa sinopsis. ¿Viste cuando uno ve el tráiler de Netflix para atraparte a mirar la serie? Bueno, ¿cuál sería esa sinopsis para atrapar a aquellos que quieren leer tu libro? Bueno, hay una frase que utilizo mucho Sí, en lo que es Instagram y demás, que es parte de la sinopsis, ¿no? Que dice, te torturan, estás a punto de morir, pero hay una salida. ¿Qué preferís? ¿Salvar tu vida o tu alma? es terrible. Es muy fuerte.
Es durísimo. Sí, es durísimo, la verdad que te lleva mucha reflexión. Pero bueno, sé que el libro trata mucho de eso, como una especie de fin del mundo, de apocalipsis, de cuestionar el sentido más allá de la vida terrenal, ¿no? El sentido después de la muerte y Sí. todo ese tipo de cuestiones profundas, ¿no? Súper profundas. Sí, bueno, justamente yo, sumado a la pasión que yo tenía por leer tanto, ¿no? Leía ciencia ficción, leía policiales, leía aventuras, relatos romántica. Sí. Bueno, yo me paseo por muchísimos géneros. Sumado a esa pasión, yo cuando tenía unos 17 años, me empecé a interesar por la Biblia. Y sobre todo por el Apocalipsis, era como que, bueno, a esa edad me quedé muy choqueada, ¿no? Por las cosas que leía, por las cosas que vaticinaba, ¿no? Sí. El Apocalipsis y las comparaciones que hacía con el libro de Daniel en la Biblia, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Me choqueó muchísimo. Y una vez que fui profesora en el secundario, ¿no? Teniendo contacto con tantos jóvenes, jóvenes que se acercan mucho a la literatura, a pesar de lo que muchos puedan pensar. Sí. Eh, el problema es que justamente a la literatura que se acercaban era una literatura bastante complicada. Ahora hay una aplicación, sí, una aplicación que se llama Wattpad, se la conoce como Wattpad, Ajá, en sí. donde los chicos escriben ellos sus propias novelas y se leen, ¿no? Y cuando pude ver eso y vi la clase de literatura a la que se estaban acercando, dije, bueno, ¿por qué no puedo escribir algo que les interese a los jóvenes, como me pasaba a mí en mi adolescencia, Sí. pero que a su vez también pueda dejar algo, ¿no? Algún tipo de reflexión que no sea tan vacío? Y entonces todo eso confluyó en mi novela, ¿no? Es una novela de ciencia ficción, una novela juvenil, una novela que es ficción, pero que sí está basada en el apocalipsis bíblico. Hecho que hizo que muchas de las cosas que tuvimos que vivir en esta pandemia se pareciesen mucho a la novela que escribí, ¿no? Claro. Sí, te quería preguntar por eso. Vos armaste como una especie de... ¿Cómo se llama cuando haces como un video de promoción de la novela? Era como un videíto, Ah, pero... un book trailer. Un book trailer, me encantó. Yo no sabía que se hacía eso de los libros. No tenía ni la menor idea, me pareció súper interesante. Y vos mencionás un par de cosas que tienen que ver con lo que pasó en el 2020. Sí, Hay como bueno, muchas de hecho, similitudes. gente que leyó la novela me dice, vos sos antivacuna, ¿no? Te dicen así. Porque claro, pero está escrita, ya te digo, en el 2010. O sea, Sí, nada que ver, no, pero bajo ningún concepto, y doy fe de eso, en ningún momento pensé en las vacunas, en lo que iba a pasar. Nada, nada, nada que ver. O sea, eh, y muchos me preguntaban eso porque tiene muchas similitudes. Y no, 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 está escrita en el 2010, o sea, 11 años antes de la pandemia, tremendo. o 10. Sí, más o menos, pero tremendo, tremendo que fue como esa conexión entre encima la fecha de salida, similar, un poco después de la pandemia, pero similitud entre la fecha de salida y todo ese contenido que sí, que se relaciona mucho. Yo cuando vi el book trailer dije, esto debe hablar seguramente de la pandemia. Pensé así, pensé que era un libro que habías Claro. escrito durante la pandemia. Después leí y dije 2010, pero ¿qué? Y ahí no entendí nada, pero bueno, genial. Sí, bueno, mira, de hecho, yo esta novela le di una última vuelta de tuerca en el año 2017, que en realidad fue cuando ahí la desempolvé. Sí, eh, y la llevé al municipio donde yo vivía, en Tigre. sí, eh, la llevé a Cultura de Tigre, y con esta novela gané un subsidio wow, que, o sea, ellos saben, en el 2017 ya lo leyeron, claro, que todo esto, todo lo que yo después expliqué, nada, narraba ahí, ¿no? sí. Espectacular, buenísimo. Contanos, Cintia, sé que lees muchísimo y nombras mucho que te gusta pasearte por distintos géneros. ¿Cuál sería tu género preferido y cuáles son esas novelas preferidas, ya sea tu autor de que más te gusta leer, eh,
¿O qué género en sí sería el que más preferís leer, el que más te mirás cuando vas a una librería o biblioteca? Bueno, mira, eso tiene que ver un poco con las etapas, ¿no? Justamente Sí, hoy estaba hablando en un grupo de lectura conjunta sobre eso. En realidad tuve etapas. Ahora, por ejemplo, estoy mucho con el policial. sí. Me gusta mucho el policial. Pero tuve distintas etapas, la novela histórica mucho tiempo, la romántica cuando era más joven. Sí. Y después, bueno, uno de los autores que más me gusta, y esto va a sonar un poco controversial, es Stephen King. Sí, es como fuerte todo lo que escribe, todo lo que hay escrito por Sí, él. Es, sí, es pero me terrible. gusta mucho su manera de narrar. Se lo conoce a él como un autor de literatura de negra, ¿no? Dark, así, pero no, no, Claro. no es tan así, no es tan así. Hay que conocer toda su obra. ¿Cuál sería tu obra preferida de él? Bueno, hay un libro que se llama de él, en realidad está escrito bajo un seudónimo, Richard Bachman, Sí. que se llama Desesperación. Mm, Es una novela que me ha impactado muchísimo y que tiene un lindo mensaje al bien. final. Desesperación. Así que ahí para los que estén escuchando el programa y les guste también la lectura y acercarse a nueva lectura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero nunca leí nada de ciencia ficción. Policial, un poquito. Pero de ciencia ficción, bueno, sí, no sé si entra en ciencia ficción Harry Potter. Entra como en No, es fantasía. fantástica, Fantasía. fantástica. Bueno, nada También que me ver. encanta, me fascina la literatura fantástica, El Señor de los Anillos, Claro, yo he leído eso. Narnia. He leído eso. Me tiré para ese lado. Pero de ciencia ficción, que yo recuerde, Ciencia ficción tenés la ciencia no. ficción dura, que justamente la ciencia ficción se la llama literatura de anticipación, porque justamente se ha anticipado a muchas cosas que luego sucedieron, ¿no? Ah, mirá, no tenía ni idea. Este, sí, 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 por ejemplo, no sé, el invento del submarino estaba Sí, escrito por Julio Verne muchísimo antes de que ocurra, o de eso hasta las mínimas cosas. Si vos lees una novela, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, habla de un futuro en ah, esa donde la la gente. leí. Esa sí la leí hace muchos años, cuando era adolescente. Bueno, y esa novela habla de un futuro en donde la gente iba a estar inmersa en una especie en las redes sociales, vamos. Claro, sí. Eh, y es increíble cuando vos lo lees ahora, para una época en la que ni siquiera existía la televisión, que él te hable de unos caracoles que se ponían en los oídos y que luego fueron los auriculares y que la Claro, gente se desconectaba de su propia familia con tal de estar todo el tiempo inmerso en un éter, ¿no? Que no es más que las redes sociales de hoy, ¿no? tal cual. Lo que vivimos hoy en día, incluso, porque se vive así. O sea, incluso vos vas en un colectivo, en un tren, en un subte y está toda la gente con sus auriculares, escuchando Claro, y el música o protagonista, algo. el protagonista de esta novela, justamente el protagonista tiene a su esposa y él no habla con la esposa porque la esposa está todo el tiempo conectada a esto, ¿no? Que no son las redes sociales, pero es eso. Y la mujer en un momento tiene como ese desasosiego, como no tiene ya sentido la vida para ella, porque no hace nada en todo el día. Entonces se quiere suicidar, pero claro, no hay médicos porque nadie estudia porque no Claro. existen los libros en ese futuro, ¿no? Es también una crítica social, claramente. Wow. Y, y bueno, y la mujer se quiere suicidar y no hay médicos que le sepan hacer un lavaje de estómago porque no hay gente que estudie. Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, ese libro también, para volver a retomar. Yo lo leí hace muchos años, pero no me acuerdo casi nada. Así que tendría que darle una segunda lectura. ¿Sos, Cintia, de Te vas- releer los libros? ¿De leerlos una vez Sí, y volver a leerlos? Yo creo que te da una visión completamente distinta la primera vez de la segunda. Incluso he tenido libros que los leí 3 veces. El mismo libro. claro que sí. Claro que sí, y si lo lees con diferencia de años, Sí, es increíble porque uno, obviamente, el bagaje que trae es distinto, ¿no? No es lo mismo leer un libro a los 13 años que sí, leerlo a los 40 cuando ya estás casada y con hijos tal cual. y de pronto ves la vida desde ese otro punto de vista, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas que se te escapan, claramente. Sí,
Tremendo. Para aquellas personas que nos están escuchando, que quizás no son tanto de leer libros, hoy en día viste que es mucho más fácil poner play y mirar una serie o mirar una película que leer un libro. Es mucho más simple. ¿Qué libros, un top 5 de libros que le podemos recomendar a aquellos que quizás no tienen tanto el hábito de leer, pero se quieren comenzar a acercar a este tipo de hábito, ¿no? Uy, qué difícil me Sí, lo es pusiste difícil ahí, porque viste porque que no podemos dar un contenido como muy complicado porque no, difícil de porque inclusive, digerir. mira, yo lo que me pasa es que a mis alumnos siempre les he recomendado de acuerdo o sea, depende cómo ellos son y los intereses que Claro. tienen, es lo que les recomiendo, ¿no? Pero sí, de manera muy, muy general, bueno, este que estábamos hablando, Fahrenheit 451, es Sí, un libro corto y un libro que está muy bueno para poder ver todas estas cuestiones que estamos hablando. sí. Ese es uno, 1984. ¿Ese es el de George Orwell? No. Claro. Ah, sí, ese también lo leí. Mirá, ya me estás trayendo a memoria un montón de libros que tenía leídos. Rebelión en la Granja es un libro que me gusta mucho también, este, que tiene una crítica, es lo que yo te digo, depende de lo que Sí, a cada uno le guste, ¿no? Eh, a ver, la romántica es uno de los géneros que más se lee. Te sorprendería saber que hay mucha gente que lee mucho, ¿eh? Y los jóvenes ahora están agarrando mucho ese hábito. No sé si por moda o qué, pero es sorprendente ver sí, cómo se están acercando a la literatura y cuánto que hay. sí. Leen, yo tengo alumnas que leen también novelas románticas mucho para adolescentes. Sí, 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 la novela romántica es, por eso también es lindo para la persona que le gusta escribir Sí, animarse, ¿no? Porque hay mucha literatura muy buena y otra que no tanto. claro. Entonces, ahí los chicos toman mucha referencia de lo que leen. Y bueno, vos habrás visto lo que fue el furor de Harry Potter. Pero Eh, terrible. Era todo el mundo en mi curso leyendo Harry Potter. Prácticamente, bueno, hubo bueno, una el grupo de época lectores, que también, claramente. perdón, Eh, hubo una época que el furor también fue mucho 50 sombras de Grey, sí, eh, también. y esa es una literatura muy fuerte, si se me permite decir, bastante pobre, pero entonces está bueno tomar ahí un poco la posta y decir, meterse en esa cuestión, también en ese ámbito, ¿no? Para que los jóvenes puedan leer, pero no solamente por un mero goce estético, sino que también les pueda dejar algo, ¿no? Claro. Sí, ir un poco más, no solo a leer por leer, sino a que el leer te lleve un poco más a reflexión, ¿no? Como a un viaje exterior, porque te conectás con una historia externa, pero interior también. Claro que sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia leía mucho para escapar muchas veces de la realidad. En mi época no existían las redes sociales, gracias a Dios. Sí, Y entonces era una manera que yo tenía para escapar, para soñar, para volar, para viajar, eh, para evadirme, ¿no? Y era muy bueno porque además te instruías claro. y aprendías. Era una forma de evadir muy sana. O sea, es Claro, sano leer, es algo que te cultiva la mente, las ideas. pequeño Era detalle. pequeños detalles, era una forma de evadir sana que creo que está buenísimo. Hoy en día, imagínate, es estar pegado todo el día a un teléfono, eh, consumiendo andás a saber qué cosas, algunas buenas, otras no tanto, pero es otro tipo de conexión, ¿no? La diferencia también generacional, que hoy en día los jóvenes están pegados a este aparatito. Los Y jóvenes, sí, los adultos y los muy adultos también. en una época muy, 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 muy remota se consideraba la literatura como una forma de perdición para la juventud, ¿eh? Mirá, wow, no sabía eso. Sí, 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 porque, bueno, justamente sucedía esto. Vos tenés algo escrito en tu Instagram que me llamó mucho la atención, que decís que a veces los lectores prefieren leer un libro antes que salir con gente, con amistades. Y le habías puesto como un nombre que no recuerdo. ¿Es así realmente como la describís? Ay, me agarraste ahí en una intimidad. Ay, sí, porque está bueno eso que escribiste. Que a veces uno prefiere, no, me quedo leyendo un libro antes, no sé, voy al cine con amigos y tengo una vida más social.
Bueno, mira, es raro porque yo tengo una faceta muy social, Sí, pero sí toda la vida me tenían que venir a golpear la puerta mis amigas. Salí de una vez, dejá esos libros y vení con nosotros a mira, pasear un rato, a salir a ver el sol. Bueno, yo salía con mis libros a ver el sol, pero me claro, quedaba leyendo. claro. Salías acompañada de un buen libro. Y con suerte ahora tengo un esposo que no habla mucho, entonces cada vez que salimos, no sé, a la playa o al lago o a pasar el día a algún lado, no tengo ningún problema, Podés porque me leer pongo a leer tranquila. y Ay, sí. Seguís disfrutando de tu pasión, está buenísimo eso. Que ambos se apoyan en sus carreras, porque vos lo apoyás a él con la música y con todo lo que él hace, y él te apoya a vos con tu pasión. Creo que eso está bueno para que funcionen bien como un equipo. sí, 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 eso sí. Sí, eso sí, nos apoyamos mutuamente muchísimo. Él es del palo de la música, yo de la literatura y nuestra hija salió dibujante, así que Wow, bueno, pero ahí tiene el ADN artístico mezclado. hizo lo que pudo, Claro. pobrecita, Un poquito de acá, un poquito de acá y salió dibujando ella. Qué lindo. su faceta. Claro. Bueno, por último, quiero preguntarte acerca de tu Instagram. Sé que haces muchas reseñas acerca de libros que lees. Sí, eso comencé a hacer hace un tiempo porque una de las cosas maravillosas que tiene la tecnología y las redes sociales es que uno puede compartir, ¿no es cierto?, lo que opina y eso que tanto me guardaba para mí, ahora lo puedo compartir, ¿no? Y Sí. hay un montón de gente que hace, que son los Instagram, no, ¿cómo le dicen ellos? Pará, porque yo ya estoy vieja. No, como Los vieja. Bookstagrammers, Ah, books, claro, que son los que hablan de libros, ¿no? Como que recomiendan y que claro. hacen reseñas de libros en el Instagram. Claro, y hay un universo muy amplio y muy lindo que descubrí ahora, ¿no? Metiéndome en esta cuestión. Y la verdad que está muy lindo. E incluso participo en lecturas conjuntas, ¿no? Por ejemplo, en Telegram se arman salas Sí. en donde se propone una lectura bueno, vos comenzás a leer, lees por metas y vas comentando con la gente que está leyendo a la par tuyo, ¿no? Y es maravilloso, está muy bueno, es enriquecedor. Está buenísimo eso para las personas que nos escuchan, que quizás también tienen ganas de arrancar a leer, pero hacerlo en comunidad. ¿Vos te acordás de alguno de estos grupos como para que las personas que nos escuchan puedan tomar nota, sumarse y arrancar con esto? Sí, hay un grupo que es con el cual más participo, que se Sí, llama Descubriendo Historias bien. en Instagram. Creo que es arroba guión bajo A ver, ahí lo buscamos. Descubriendo Historias. Vamos a buscarlo en 3, 2, 1 en el Instagram, así vemos si es Descubriendo Historias. Y ahí hacen esto, como un club de lectura virtual. Es un club de lectura virtual y un gran apoyo también para los autores autopublicados, ¿no? Estos que, como es mi caso, Claro, no forman parte de ninguna editorial grande, ni claro. tampoco tienen un agente literario que los respalde, entonces es un mundo amplio, vasto, entonces está buenísimo porque es gente que apoya muchísimo. Es más, ellos tienen una sala que se llama Descubriendo Autores, que es Muy bueno. específica para los autores autopublicados, y es maravilloso lo que uno puede descubrir ahí, los autores de gran calibre que se pueden descubrir ahí. Tremendo. Ahí entré al Instagram, es guión bajo descubriendo historias. Así ya pueden Sí, tomar nota, seguir a la página. Y los espero. obvio que sí, si te apasiona todo este mundo de la lectura y quizás lo estás haciendo solo o quizás querés meterte en este mundo lector, los invitamos acá con Cintia. Bueno, hermosa, muchas gracias por tu tiempo, me encantó escucharte. Les recomendamos a full que vayan a buscar el libro de Sin Salvada en su link, en su perfil de Instagram, ahí van a poder acceder directo. Y muchas gracias, Bella, gracias por conectarte desde Francia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta y bueno, nos vemos pronto y pronto les haré llegar mi libro en físico ahí a la radio. Claro que sí, un beso enorme. Y a vos que estás del otro lado, otro miércoles más acompañándonos, muchísimas gracias por estar ahí. Te deseo que tengas una semana y fin de semana excelente. Y recuerden que hay que vivir con cierto sentido de amar y de dar, porque en fin la vida se trata mucho de eso. Chau, chau.